Simón Pedro, la roca de Cristo, segunda parte. Tercera llamada. La cabeza de Simón parecía estallar. Los pies estaban dislocados por el peso del cuerpo. Pronto vendrían los soldados a quebrarle los huesos si antes no moría por asfixia. ¿Cómo le dolían esos pies? Esos pies que un día había lavado Cristo. Todavía se turbaba al recordar la escena. ¿Quién no se asombraría si viera al Hijo de Dios en actitud de lavarle los pies? Pedro habría rehusado, pero cuando Cristo manda, no vale ninguna razón. Los pies de Simón se habían llenado de polvo al recorrer los caminos del mundo. Para eso lo había llamado Jesús, para ser mensajero, apóstol, predicador del Evangelio. Esa fue la tercera llamada, la vocación al apostolado. Jesús había estado orando en un monte y luego lo llamó a él con otros 11 y le repitió su sobrenombre de Pedro y le dio poder de sanar enfermedades, vencer demonios. Pedro había caminado por todas partes: Jerusalén, Samaria, Judea, Antioquía, y ahora estaba en Roma, la capital del Imperio Romano. Para recorrer tantos caminos habría tenido que caminar, que cambiar su nombre, su miedo, su cobardía y su valor. Esa habría sido la obra del Espíritu Santo en el corazón de Simón Pedro. Ahora recordaba que fue en Pentecostés. Él estaba en un aposento alto con María, la madre de Jesús, y 120 testigos de la resurrección del Señor. De pronto sintieron un huracán, como un estruendo, y la casa se llenó de luz. Le pareció que el corazón se le quemaba, como si del cielo estuvieran lloviendo brasas encendidas, y comenzó con sus compañeros la más bella alabanza a Dios que nunca hubieran pronunciado sus labios. Luego tuvo necesidad de salir a la calle a hablar de Jesús vivo. Ese día, como 3,000 judíos fueron bautizados. Al otro día lo llevaron a la cárcel por hablar de Jesús. Fue cuando curó al paralítico en el nombre del Nazareno. Y cuando exclamó que no existe bajo el cielo nadie en que podamos ser salvos, sino en Jesús. Entonces le ordenaron que no hablara más de Cristo. Pero él era un apóstol y no podía callar. Lo pusieron preso más tarde, pero un ángel lo liberó. Luego lo volvieron a prender y lo azotaron. Pero él seguía predicando. Entonces el rey Herodes lo hizo capturar para matarlo. Pero de nuevo, milagrosamente, quedó libre. Así comenzó su peregrinar. Vio morir a Esteban, su ayudante en el servicio de repartir limosnas, a Santiago, con quien acompañaba a Jesús cuando éste se transfiguró en el monte, y también cuando se abatió hasta sudar sangre en el jardín de los olivos. Ahora le tocaba a Simón el turno de morir. Era en Roma. Él nunca hubiera querido tener trato con los romanos. Solamente la presencia de estos ofendía a los judíos. Era algo que los manchaba. Era como alimentarse con carne de animales impuros. Pero Dios le manifestó que la muerte de Jesús era por todos los hombres y que la iglesia cristiana habría de formarse con todos los pueblos y que no podía llamar inmundo lo que Dios había santificado. Impulsado por el Espíritu Santo, Pedro habría ido a casa del centurión Cornelio, y cuando todavía dudaba
si dar o no a los gentiles la gracia del bautismo, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Fue como en Pentecostés, con gozo, profecía y oración en lenguas. Qué oración misteriosa esa de las lenguas. Él la había aprendido el día de Pentecostés. Al orar así con los demás apóstoles, despertó la atención del pueblo judío y luego el pueblo gentil entraba en la iglesia con una alabanza igual. Era como si orar en lenguas fuese una llave para la evangelización. Simón era apóstol, era el jefe de los apóstoles, era la boca de los apóstoles, el iluminado supremo de la iglesia. Habría querido ser el primero. Por eso estaba ahí sufriendo como el último. Él nunca hubiera querido morir. Un día antes se atrevió a decirle a Jesús que no se comprometiera en un camino de entrega y de sacrificio. Entonces Jesús lo llamó Satanás. ¿Cómo le había dolido esa palabra y esa humillación delante de los discípulos? Pedro no habría tenido mala intención. Él no quería que Cristo muriese. Eso era todo. Pero Jesús quería morir por Pedro y por los hombres. Jesús estaba decidido a dar la vida voluntariamente y para ello apartaba de su camino cualquier obstáculo. Jesús era el maestro y los discípulos no debían seducirlo ni tratar de indicarle otra ruta diferente a la escogida por Dios. Ahora, en medio del circo de Nerón, estaba Pedro muriendo por Jesús. El camino de su vida estaba culminando. Sus pies quebrados y atados no podían continuar la marcha, pero ya estaba pisando las gradas de la gloria. Se estaba asfixiando, pero el aliento del Espíritu de Pentecostés le daba fuerzas para resistir hasta el fin. La cuarta llamada. Ya Pedro iba a morir. Su agonía estaba terminando. Significa lucha. Pedro iba a ser coronado vencedor. Extraño triunfo el de los cristianos, que vencen cuando los derrotan, viven cuando los matan, y poseen cuando los despojan, y suben cuando descienden. Por eso, en el siglo II, hablaba del sepulcro de Pedro como de un trofeo. Simón Pedro oía entre los gritos de la muchedumbre a Jesús que le decía: cuando seas viejo, te llevarán a donde no quieras ir y tendrás que extender las manos. No importa si tu amigo Juan se queda vivo hasta que yo vuelva. Tú sígueme. Era la cuarta vez que Jesús lo había llamado. Era la llamada al martirio. Ahora le parecía escuchar de nuevo. Por seguir a Jesús, estaba ahí, muriendo, poco a poco, con la sangre en la cabeza, el cuerpo adolorido, los ojos brotados y el corazón que se le partía. Estaba muriendo por amor a Cristo. ¿Cómo podría hacer eso? Se acordaba de su diálogo con la criada de Caifás. Esa noche estuvieron a punto de prenderlo. Pedro escapó del peligro y de la gloria. Le habían dicho que si conocía a Jesús, y él negó a quien amaba. Tuvo miedo de morir y renegó de aquel que lo hacía vivir. Jesús se lo había predicho. Como certero médico, Jesús le había hecho un diagnóstico. Le había anunciado que lo encontraba enfermo de cobardía e ingratitud. Simón no había creído, tan enfermo estaba. Por el contrario, afirmó que estaba dispuesto a morir por Cristo, si fuera necesario. Hasta espada llevaría por lo que pudiese suceder. Pero a pesar de los alardes del enfermo, ocurrió como había anunciado el médico. Entonces cantó un gallo, y en los oídos de Pedro resonaba todavía la voz del animal. Pedro comenzó a llorar, negando a Cristo había muerto, llorando lo resucitaba. Morir es negar la vida. Pedro negó la vida y murió. Pero los ojos de Cristo se posaron en sus despojos y Pedro sintió la llamada a levantarse y a comenzar una nueva vida. Esa vida del cuerpo y del espíritu que ahora en la cruz estaba
ofreciendo a Dios. Más le dolía a Simón la culpa de antaño que el dolor que ahora soportaba. Esa experiencia le había servido para ser humilde, para no confiar en sí mismo, sino para apoyarse siempre en Dios, para comprender a sus hermanos que también podían caer. Más le aprovechó a Pedro llorar que presumir. Un día le dijeron, ya perdonado su error, que había de pastorear ovejas y carneros, pastorear con el cayado de la cruz, dando el alimento de la fe y entregando como testimonio su propio cuerpo. Por eso estaba Pedro ahí, en la cruz, con la cabeza hacia abajo. Estaba escribiendo desde Roma, desde el circo de Nerón, en el año 67, con la roja sangre de sus venas, su última carta a la iglesia, la del amor definitivo por Cristo. Pero Pedro no moriría nunca. Su espíritu permanecería pastoreando a la iglesia. Desde la sede eterna de Roma seguiría proclamando a Jesucristo, pues cualquiera que sea el Papa que pastoree a los cristianos es Pedro quien vive en él. Espero que les haya gustado esta lectura espiritual en dos partes de Simón Pedro. Les saludo a su hermano y amigo, Águila que vuela libre, esperando les sea de provecho y de gozo, que la escuchen lentamente para aprender de Simón Pedro la humildad y el valor y el compromiso total por Cristo Jesús. Que pases un excelente día, te desea tu hermano y amigo, Águila que vuela libre. Bendiciones.